Precioso eres Dios. Te alabamos, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Gloria a Dios. Santo. Estamos leyendo en Hebreos 12, 28, 29. Amén. Y dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres santo. Te pedimos, Padre, en esta hora que tú pongas las palabras tuyas en mi labio. Que tu Espíritu Santo me acompañe, Señor. Y que la palabra que sea predicada, Dios Santo, sea una palabra de edificación para tu iglesia, de exhortación. Que podamos recibirla, Padre, como un refrigerio a través de la obediencia a tu palabra y a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos y guárdanos. Todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Cristo vive, aleluya. Miren, la internet evidentemente es una ayuda, pero la internet ha permitido revelar o descubrir muchas cosas que se esconden. Por ejemplo, es común ver en los canales de YouTube pastores, predicadores y maestros con falsos mensajes. Mensajes que están torcidos de la verdad de Dios. Y esto es un proyecto muy antiguo que Satanás tiene. Tratar de torcer la palabra de Dios para que cuando llegue de una manera mala, que no pueda hacer raíz en la persona. Estaba yo con mi esposa el otro día viendo la televisión y en un canal de Argentina le estaban haciendo una entrevista a un señor llamado Dante Gebel. Este hombre, la señora le dice: ¿es usted pastor? Y él dijo: no, yo no soy pastor. Le digo: ¿cómo no eres pastor si en California, Estados Unidos, tienes una gran iglesia de 4 manzanas, una mega iglesia? Le digo: no, eso no es una iglesia. Digo: eso es una arena. En mi país, en Cuba, una arena es donde están los circos. ¿Ves? Un circo es una arena. Y aquella mujer le dice: bueno, ven acá. Y si es una arena y tú no eres un pastor, ¿qué es lo que tú haces allí? Dice: es un show. Yo doy shows. Y mi esposa, que algunas veces me decía que le gustaba a la mujer, me dice: me he quedado asombrado. Es decir, él confiesa que él no es pastor, que aquello no es un templo, sino es una arena donde él da shows. Y entonces la señora, un poco como que se queda así, que no sabe ni qué decirle, le dice: pero tú eres cristiano, ¿no? Y él dice: sí, yo soy cristiano. Dice: bueno, tú sabes algo de Biblia, ¿no? Dice: no, yo tengo un doctorado en teología. Escuche, porque hasta los doctorados en teología con dinero se compran aquí, falsos.
Y hace poco mi hija me comenta y me dice, hablando un poco de este tema, vi una pastora en YouTube que hablaba como ella, Dios, le agradecía a Dios que Dios le había permitido divorciarse y que a partir del divorcio ella tuvo una bendición muy grande porque tiene un gran ministerio. Y mi hija me dice, papá, pero eso confunde a la gente, porque no es de Dios el divorcio. Es decir, está poniendo el divorcio como algo bueno, como algo positivo. Y me pongo a buscar a esta mujer, es una pastora que se llama Yesenia Ten, de República Dominicana. Esta señora tiene más de 6 libros escritos sobre este tema. Y esta señora afirma, mire, dice, ella afirma que tiene una comunión íntima con Dios, que se la pasa orando a Dios. Pero ¿de qué te vale pasártela orando si desobedeces la palabra de Dios? Escuche, una gota de obediencia vale más que una tonelada de oración. Entonces, esta señora es la fundadora del Ministerio Internacional Soplo de Vida. Es madre, esposa, pastora, evangelista, conferencista y una de las oradoras más influyentes en América Latina y Estados Unidos. Vi otra señora que se llama la profeta Ana Maldonado. Ella es colombiana, estuvo casada con un pastor en la Florida, Maldonado de apellido, hondureño, y ellos hicieron un escándalo por internet cuando se divorciaron. Ella habló horrores de él, y él habló horrores de ella. Y yo pensé que era el fin de este pastor, porque por decencia debía de sentarse. No es que pierda la salvación, tiene para recuperarse. Y digo, bueno, por decencia, no. Ahí dice él que el ministerio ahora está más fuerte que nunca. Y esta señora hace una declaración y dice que se divorció oficialmente el pasado 20 de julio de 2022 y su ex esposo, pastor Guillermo Maldonado, dice, la profeta en este momento asegura que la Ana anterior murió, pero la Ana de ahora resucitó. De igual forma asegura sentirse más viva, más espiritual y más cerca de Dios. Y está bien que te sientas así, pero en tu casa. No, esta señora tiene un grupo de mujeres que la siguen y levanta la rebeldía en el pueblo de Dios. Hermanos, los antecedentes que estamos dejando en las redes sociales y en internet contradice las escrituras, contradice la palabra de Dios, contradice la voluntad de Dios. Dice que hablan de parte de Dios y en ocasiones sus prédicas no edifican, más bien confunden y engañan al pueblo de Dios. Déjeme decirle que hay una cantidad de personas que en redes sociales siguen a Cash Luna, a todos estos señores, los siguen con anhelo y con pasión, aún cuando lo que están predicando y lo que están hablando está en contra de lo que dice las Escrituras. Esto es peligroso. Ahora, dice que hablan de parte de Dios y en oraciones sus prédicas no edifican, más bien confunden y engañan al pueblo de Dios. Se predica lo que no se conoce y se enseña lo que no se sabe. Se predica lo que no se vive. Yo tengo que pararme aquí y predicar lo que vivo. Yo no puedo predicar lo que no vivo. Porque lo que yo vivo, cuando lo predico, se convierte en sustancia, en algo real. Pero si lo que yo predico no lo vivo, ya no es sustancia, es ficción. Estamos hablando de ciencia ficción. Y no me estoy tratando de pintar como perfecto porque no lo soy. Solo estoy diciendo que la palabra de Dios tiene que hacer rema en mi vida. Primero tiene que cambiar mi vida para yo poder
un escritor o un predicador de ciencia ficción. Lo que predico no lo vivo, está mal. Ahora, en los últimos tiempos, pareciera que se está perdiendo el temor a Dios. No hay temor a Dios o escasea el temor a Dios. Ignorando que Dios es amor, pero la palabra de Dios dice que también es fuego consumidor. No se olvide, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Vamos a Hebreos 12, 28, 29, el texto que leíamos al principio. Y mira lo que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú reconoces que Cristo es tu Salvador, en ese mismo momento Dios te introduce en un reino inconmovible. Este reino tiene leyes como todos los reinos. Cuando vivíamos en el mundo y éramos esclavos del pecado, allí también habían leyes. Y cuando tú violabas una de aquellas leyes, tenías consecuencias. A pesar de que eras esclavo del pecado, a pesar de que vivías pecando, había consecuencias. Pues en el mundo espiritual, en este reino espiritual, también hay leyes. Y también cuando tú violas esas leyes, quiera o no quiera, sea quien sea, hay consecuencias. Hay muerte espiritual. Hay desconexión de Dios. Aunque te la pases orando, te desconecta. Porque Dios es santo. Y como Él es santo, no tiene comunión a no ser que tú seas santo. Y ser santo no es ser perfecto, es apartarte del mundo. Apartarte del mundo para Dios. Apartarte del mundo para agradarle a Dios. En este reino celestial que Dios te introduce, tú y yo tenemos responsabilidad. No es que hay y se acabó, no. Hay responsabilidad. Tú tienes responsabilidad delante de Dios. Y si tú ignoras esto, o tú desconoces esto, o tú no lo sabes, eso no te exonera de responsabilidad. Tú tienes responsabilidad, aunque no conozcas las leyes espirituales, aunque no leas la palabra, aunque no leas la Biblia, hay responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando tú no eres responsable porque viola una de sus leyes, tiene consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias en la vida de un cristiano cuando viola las leyes espirituales. A veces pensamos que no pasó nada. O justificamos lo que pasó. No pasó por esto. Tú sabes que estás violando leyes espirituales. Tú sabes que estás violando proyectos de Dios. Tú sabes que lo que tienes en la cabeza son consecuencias de tu violación, pero tú empiezas a justificarte. No, porque no es así. O empiezas a ver en internet un predicador de esto que te tuerce la verdad y te dice: no, mija, no te entristezcas, el divorcio. Y por ahí te inventan un rollo, pero usted tiene y usted sabe que está sufriendo consecuencias por la desobediencia que está viviendo. Dice: tengamos gratitud. Dice que Dios, dice, así que recibiendo, hemos recibido, a nosotros se nos ha otorgado un reino espiritual que además de tener leyes,
tiene beneficios, tiene promesas. Entonces dice, sean agradecidos. Dice, tengamos gratitud. Debemos agradecer que Dios en su amor y su misericordia nos sacó de ese mundo de tinieblas, de esclavitud, y nos liberó y nos trajo a este reino de las luces, no reino de tinieblas, para que tú hoy vivas en la luz. Es importante que tú tengas conciencia de que el reino que Dios te está dando hoy es un reino de luz y no de tinieblas. Dice que este reino no te va a botar, no te va a expulsar. Pero si tú violas esas leyes, vas a vivir en el reino, pero vas a tener consecuencias. Yo siempre le digo a mi hijo, Dios te perdona del pecado, pero tienes que pasar las consecuencias. Hay consecuencias y no queremos asumir las consecuencias. Solo queremos hablar que Dios es amor. A veces en la iglesia queremos predicar el amor que nos gusta, que vamos a prosperar, que vamos a ir para adelante, que Dios está contigo, échale ganas, dale. Pero tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad. Dios es amor. Dios en este reino ha provisto para ti y para mí leyes espirituales que nos van a beneficiar, que nos van a hacer tener ventaja de otros que no conoce a Cristo, porque somos bendecidos por Dios, somos guardados del peligro. ¿Cuántas veces hemos visto que un accidente por poco se nos va y Dios nos libra? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, salvando a nuestros hijos, nuestra familia? Pero eso no quiere decir que Dios va a permitir que nosotros vivamos como queremos. Tenemos que eso entenderlo. Y después, agradecer a Dios. Dice, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud, sirvamos a Dios. Qué importante que seamos agradecidos. Y a partir de este agradecimiento le querramos servir a Dios. Servir a Dios se puede servir en cualquier área, hasta limpiando el piso. Un deseo voluntario de servir al Señor. Un deseo voluntario de ver cómo yo agrado a Dios, cómo le llevo la palabra a mi vecino, a mi compañero de trabajo, cómo testifico con mi ejemplo en el lugar en que Dios me ha puesto. Si soy maestro, si soy dependiente, si soy mecánico, no estafar con los precios. Yo siempre tengo que entender algo, que yo vivo en un reino espiritual, donde yo tengo que estar agradecido. La manera de yo estar agradecido con Dios es tener buen testimonio. Mi buen testimonio es una manera de yo expresarle a Dios mi agradecimiento a Dios. Si usted es una enfermera, atienda a sus pacientes con amor, con cariño, con devoción, porque dice la palabra que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para Dios. Y entonces eso se va a revertir. Ahora hay una palabrita por ahí que mi hijo me dice el otro día, papá, dice que eso es el karma. No, eso es falso. No es karma. Ese es Dios. Que Dios bendice, que Dios te ama, que Dios te cuide. Eso es verdad. Y cuando tú vives en la perfecta voluntad de Dios, y tú vives en santidad, y tú vives no violando las leyes espirituales de Dios, entonces tú vas a ver cómo las cosas te vienen bien. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso vas a recoger. Yo no voy a recoger lo que mi esposa siembra en su trabajo. Yo voy a recoger lo que yo siembro. Mi hijo no va a recoger lo que yo siembro. Él va a recoger lo que él siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Ahora, dice que esto es un reino inconmovible.
quiere decir esto? Que no se mueve. Está ahí estático. Imperturbable. Siempre está en orden, tranquilo. Es un reino justo. Es un reino inalterable. Su esencia siempre es la misma. No se daña ni caduca. Este es el reino espiritual de Dios aquí en la tierra. El reino que compartimos y vivimos. Cuando dice que tengamos gratitud, tenemos que ser agradecidos, teniendo la disposición de mostrar aprecio, no solamente por mis hermanos, sino también por la gente que no conoce a Dios. Cuando tenemos gratitud a Dios, tenemos que entender que esto no abarca solamente el pueblo de Dios, esto abarca a todo el mundo. No importa quién sea, no importa que te haya ofendido, no importa que en algún momento esa persona te maltrató, tú eres cristiano, tú eres superior, porque tú eres hijo de Dios. Y no eres superior para restregarle nada en la cara a nadie. Eres superior porque tú perdonas más que Él. Eres superior porque tú eres más humilde que el otro. Porque hay humildad en tu corazón para reconocer tu falta. Porque sí cometemos falta. No estamos exentos de cometer faltas y errores. Pero tenemos que ser humildes. Mire, dice a través de la gratitud servir a Dios. El temor de Dios, tu servicio, dice que lo vas a hacer a través del temor a Dios. Dice que temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Mire, el temor no es miedo. El temor lo podemos comparar con el respeto. Ahora fíjense esto. El respeto, respetamos lo que valoramos. Lo que nosotros le damos valor, a eso respetamos. Y a lo que le damos valor, amamos. Usted va a respetar lo que usted valora. Si usted va a respetar al pastor, es porque usted lo valora. Usted valora su sacrificio, valora su abnegación, valora su amor a Cristo. Y esa valoración que usted está haciendo por Él, le va a permitir amarlo en el amor de Cristo, como hermano. Usted no ama lo que usted no respeta. Lo que usted no respeta, usted lo desprecia. Y lo que usted desprecia, usted no lo ama. Y cuando no hay temor de Dios en un varón o en una varona, usted lo que está reflejando es que usted no respeta a Dios. Y si usted no respeta a Dios, tampoco lo ama. Porque Jesucristo le dice a los discípulos: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Cada vez que tú te despegas del temor a Dios y quieres hacer con tu vida lo que a ti te da la gana, tú estás despreciando a Dios. Tú no lo estás respetando. Y estas personas que están en la internet no respetan a Dios. No tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios, entendieran que hay consecuencias. Y evitarían hacerlo. Mire, la palabra de Dios dice que si alguien es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, sino que con su concupiscencia es tentado. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el rastro que dejó el pecado en tu vida. Yo fui alcohólico cuando tenía 27 años. Y el Señor me sanó del alcoholismo de manera radical. Y yo no siento en mi vida concupiscencia por el alcohol. Es decir, yo puedo ver una cerveza, puedo ver una botella de ron, lo que sea. A mí no me da deseo de tomarme. Pero hay otras áreas de mi vida que la concupiscencia sí anda. Y entonces yo tengo que ser cuidadoso
conocedor de mí para yo saber dónde yo no puedo estar. Me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque cuando caiga sobre mí viene un fuego consumidor de parte de Dios. Y entonces yo pienso, y eso me hace tener temor a Dios. El temor a Dios es cuando yo sé que soy débil, que soy pecador, que puedo caer y que esa área yo no puedo caminarla, porque esa área fue el área que en mi vida pecaminosa me destruyó a mí cuando yo no conocía a Jesús. Y yo por ahí no puedo caminar. Y cuando yo evito caminar por ese lugar, entonces en ese momento yo tengo temor de Dios. Porque no quiero la consecuencia. Porque yo sé que soy débil. Yo sé que esa fue mi concupiscencia y que si camino por ese terreno me voy a hundir. Entonces no coquetee con el pecado. Usted conoce su vida, yo conozco la mía. Tu concupiscencia no es mi concupiscencia. Son diferentes, pero tienes que conocerte. Y cuando tú te conoces, y cuando tú evitas esas áreas que tú sabes que te afectan, porque yo no nací en el Evangelio, yo fui un hombre bien mundano, yo sé cuáles son mis debilidades, entonces yo por ese camino no voy, yo voy por otro camino. Si mi hermano fue drogadicto y cayó en la droga, él sabe que hay lugares que él no puede visitar, hay lugares que él no puede frecuentar, porque aunque usted esté en Cristo, el pecado mora en ti. Y entonces cuando el hermano dice por ahí no, porque yo no puedo, yo voy por acá. En ese momento eso es un acto de temor a Dios. Y ese acto de temor a Dios, Dios lo apremia. Eso viene con un premio. Como no se sabe en los circos, que cuando el león hace las cosas bien, le da un caramelito al león. Pues nosotros también cuando hacemos las cosas bien, Dios nos da un caramelito. Está bien, has aprobado. Porque no somos infalibles. Dice la Biblia que quien se crea seguro en sí mismo, tenga cuidado y no peque. Entonces, conócete tú. Hay una parte que Pablo le dice a Tito: cuídate de ti y de la doctrina. Tienes que cuidarte de ti. De ti. Tienes que examinarte, tienes que conocerte y saber cuáles son tus debilidades. Dice: servir a Dios con reverencia. ¿Qué es reverencia? Muchas veces el pastor dice: apague su teléfono. Y si usted no lo apaga, a pesar de que le dice que no lo apague, eso es ser irreverente. Porque usted está en la casa de Dios. Porque hay que tener concentración. Porque usted va a recibir, aunque usted se ponga a jugar ahí en el puesto, ahí donde está. Si esta palabra tú no la escuchas y mañana tú predicas, el Señor te va a decir: no, te predicaron. No, yo no lo oí, no lo digo, estaba ahí. Entonces hay que ser reverente. Reverente a la palabra de Dios. A mí me pasa algo y no quiero humillar ni ofender a nadie. Cuando yo me paro aquí a predicar la palabra de Dios, yo me siento muy seguro. Yo no tiemblo las patas, no tiembla nada. Pero para eso me dedico más de 30 horas en la semana a estudiar. Me dedico 30 horas en comunión con Dios estudiando en una oficina que tengo en mi casa. A veces mi esposa me pregunta: el pastor me dijo que predicara, ¿por qué estás estudiando? Porque Dios pone preocupación en uno con la palabra de Dios. Y cuando tú estudias y tú te preparas, tú sientes seguridad. Necesitamos también en la vida cristiana sentir seguridad cuando nosotros estamos convencidos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso todo cristiano tiene que amar leer la palabra de Dios. Y ahora lo facilito. Yo cuando voy en el carro, por ejemplo, que a veces trabajo en el carro, yo pongo una aplicación que tengo de la Biblia y ahí usted la puede poner en escucharlo. Se me va a Bluetooth del carro y en todo el carro estoy oyendo la palabra de Dios como si estuviera predicando. Entonces no hay justificación. Ahora mismo no hay justificación.
la tecnología la podemos adaptar a nosotros. Mi hermano me preguntaba ahorita un texto bíblico. Me dijo, mi hermano, ¿dónde dice la Biblia esto? Eso es fácil. Baja tu teléfono, baja la lupita, pone la palabra que tú quieras, sea el PIB, y te dice en qué parte de la Biblia está el texto. No tenemos justificación. Estamos viviendo en los últimos tiempos, pero en los últimos tiempos Dios también ha puesto herramientas para que nosotros podamos informarnos, podamos saber y podamos conocer. Miren, reverencia es un acto de respeto y veneración que hacemos con mucho agrado hacia una persona por su santidad, dignidad o grandes virtudes, las cuales nos benefician directa o indirectamente y las cuales estamos agradecidos. Cuando tú eres reverente con Dios, escucha bien, cuando tú eres reverente con Dios es porque tú tienes un alto respeto y veneración hacia Dios. Tú estás agradecido a Dios que te sacó de la vida que tú llevabas en el mundo. Por ese agradecimiento, como decía mi hermana Alejandra, porque pagó por mí mis pecados, entonces la reverencia es ese agradecimiento que yo siento, ese respeto, ese alto respeto que yo siento por Dios, que me hace venerarlo. Y lo hacemos con mucho agrado. No porque nadie nos está empujando un purgante para que yo reverencie a Dios. Yo voy a reverenciar a Dios porque a mí me agrada, porque estoy agradecido de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero además de eso, porque yo sé que hay beneficios en Dios. Y eso hace que yo sea reverente. Por eso, hermano, todo lo que usted haga para Dios, todo lo que usted haga para Dios, hágalo con temor y con reverencia. Todo, hasta un vaso de agua que le regale a su hermano. Todo lo que usted haga para Dios, hágalo. Todo servicio que usted haga en el nombre del Señor, hágalo con temor y reverencia. Mira, allá en la iglesia de Corintio pasaba algo. Dice que todos querían predicar, todos querían ser maestros, todos querían ser apóstoles, todos querían ser milagros, todos querían tener dones de sanidad, todos querían hablar en lengua y todos querían interpretar. Eso es la iglesia de Corinto. Todo el mundo quería hacer de todo allí. Todo el mundo quería resaltar. ¿Y qué le dice Pablo en 1 Corintios 12, 29, 30? Escuchen lo que le dice Pablo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas o predicadores? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Porque todo el mundo quería hacer lo mismo. Y Efesios 4:11, si lo pueden buscar, se lo agradezco. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra su corazón. Y lo va a ayudar. Busque Efesios 4:11. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dice Efesios 4:11. Y Él, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Él? Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hoy usted va a internet y cualquiera predica. Cualquiera es pastor, cualquiera es maestro. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que Jesucristo constituye. Jesucristo constituye. Hay un llamado a pastor, a predicador, a maestro. Hay un llamado. Dios te va a llamar, Dios te va a inquietar
Dios va a poner la necesidad en ti. Tú vas a sentir pasión por las almas cuando Dios te ponga a pastorear. Tú vas a sentir pasión por la palabra del Señor. Dios te va a constituir. Ahora dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La razón que Dios te va a dar los ministerios no es para que vayas a la internet a especular o a ganar dinero a través de las redes sociales. Es para edificar. Dice que es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Tiene un propósito. El propósito de los ministerios es para que la iglesia tenga conocimiento de Dios, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia sea edificada. ¿A cuál tamaño? A la estatura de Cristo. El llamado de Dios tiene un objetivo. Dice, para que ya no seamos niños infructuantes, llevados por doquier de viento de doctrina. La importancia de estos hombres de Dios que Dios va a llamar es para que la iglesia esté capacitada. Dice que para que no seamos niños en este tiempo buscando en internet, buscando en la radio, o buscando por aquí o buscando por allá, para que tú estés entendido, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres usados por Satanás hoy en las redes sociales y en muchos lugares para desinformar al pueblo de Dios. Les puedo decir que en los Estados Unidos hay más desinformación de la palabra de Dios que información de la palabra de Dios. Es más, los institutos bíblicos de los Estados Unidos no están enseñando Biblia, están enseñando psicología para que tú manipules a través de las emociones a la congregación. Esas megas iglesias que usted ve son megas iglesias manipuladas por el hombre, porque el hombre a través del dinero está corrompiendo la fe. Una iglesia es un rebaño y un rebaño tiene 100 ovejas. Cuando tiene una mega iglesia con 5,000 personas, ahí el pastor no puede atender a nadie. Y eso es un desorden. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un pastor por cada rebaño. Y un rebaño son 100 ovejas. Dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo. El conocimiento de la palabra de Dios nos permite crecer, identificar el error donde quiera que esté. Cuando usted escucha que no es palabra de Dios, escucha mentira, usted lo va a identificar porque usted está preparado, porque usted recibe conocimiento de la palabra de Dios. Dice, cada servicio es para agradar a Dios con temor y temblor. Usted necesita, yo necesito estar lleno de Jesucristo para ejercer el don y el ministerio. Necesita prepararse en santidad y la verdad. Debo adquirir conocimiento de Dios a través de la lectura de la Biblia y de manera asidua. Muchas veces dice, bueno, yo voy a predicar, pero yo no tengo mucho conocimiento, yo no sé, yo no pasé escuela, yo no pasé acá. Que Dios no te pide escuela, no te pide nada, Dios te pide que leas la Biblia.
Dios no te está pidiendo que seas licenciado, ni que seas doctor, ni que tengas un bachiller en teología. Eso ayuda. Pero Dios no te pide nada más que leas la Biblia, que te prepares. Que no te pares aquí a tirar piedras ni a improvisar. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, el cual tienes el llamado de Dios, la responsabilidad de Dios, de llevar la palabra de Dios, tú sabes que toda la semana tienes que dedicarle un tiempo a estudiar la Biblia. Tú sabes que tienes que vivir una vida devocional diariamente en todo tiempo. Porque tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, porque Dios te llamó. Lo que no puede pasar es que si el pastor me dijo a mí ahorita ahí, puedes predicar en la tarde, yo le digo, no, yo no sé. Si yo tengo el llamado, si yo tengo el ministerio, yo tengo que estar preparado como buen soldado de Cristo. Yo no puedo leer la Biblia a última hora, corriendo de ir para acá y tirar piedra. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado de Dios. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad. Nosotros necesitamos buscar al Señor en devocionales, en lectura. A veces yo me meto en mi oficina y me pongo a hacer estudios que nunca he predicado, sencillamente porque Dios me llamó a estudiar un tema. Tiene que haber pasión en tu corazón por la palabra de Dios si Dios te llamó a un ministerio. Y esa pasión es un fuego que no se apaga. Pero todos tenemos que llevar la palabra de Dios en algún momento de la vida. A un familiar, a un hermano, en el trabajo. Y esa pasión, hermano, usted la va adquiriendo con hábito. Cuando yo tenía 20 años, a mí no me gustaba leer. A mí nunca me gustó leer. Cuando yo era niño no sabía casi leer corrido. Porque nunca me gustó leer, nunca me gustó la escuela. Me convertí al cristianismo con 27 años. Y con 27 años terminé 2 técnicos en 8 años. Y después me metí en un técnico en contabilidad y en un técnico en teología. Pero me metí porque tenía pasión por Jesús. Yo quería conocer a Jesús. Yo no quería que me engañaran. No quería que llegara un predicador a la iglesia y se pusiera a tirar piedras, inventar, hablar cosas que no son. Y yo quedaba así, que no sabía ni para dónde era. Entonces la iglesia tiene compromiso con Dios de escudriñar las escrituras, de estudiarlas. Y mientras más tú la estudias, haces un hábito y eso se convierte en una pasión en ti. Y Dios va abriendo puertas y te va dando hambre y sed de la palabra de Dios. No hay que ser bachiller en teología, no hay que pasar a una escuela. Leer nada más, leer. Porque mi servicio a Dios debo hacerlo para agradar a Dios con temor y reverencia. ¿Sabes por qué? Vamos para arriba. Yo les voy a pedir que vayamos al primer texto que leímos al principio. Vamos a Hebreos 12, 28, 29. Vamos a entender por qué razón dice la palabra de Dios que yo necesito tener temor y reverencia a Dios. Hebreos 12, 28, 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La razón por la cual yo tengo que tener temor de Dios y reverencia es porque Él es fuego consumidor. ¿Sabe lo que es el fuego consumidor? Cuando, por ejemplo, los cubanos le decimos hierba.
Ustedes dicen zacate. Cuando el zacate está algo así grande y viene una candela y se quema todo y quema una casa de madera y usted ve que todo lo consume y todo queda en cenizas. No queda nada. Esa es la palabra que Dios es fuego consumidor. Dios nos ama. Dios nos quiere. Pero hay consecuencias, hermano, por el pecado. Vivamos de una manera santa, obediente, agradándole a Dios con gratitud, temor y reverencia. Temor no es miedo. Temor es ser inteligente para no ser consumidos. Dios lo ha dado todo. Murió en la cruz del Calvario. Dios permitió que su hijo fuera allá a la cruz y derramara su sangre. Dice hay un concilio en el 325 después de Cristo en Nicea. Allí se determinó por los diferentes concilios de la iglesia. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Cristo sufrió la cruz, aunque era Dios, era hombre. Cristo sufrió la cruz. Cristo pudo bajarse de la cruz. No le quepa duda. Pero ¿sabe por qué no se bajó? Por amor a nosotros. El amor a nosotros fue más grande. Entonces cuando usted vea el pecado, apártese de él. Vale la pena. Así es. Vale la pena, hermano. Denle un aplauso a Cristo. Voy a hacer una oración y después de esta oración, si alguien tiene necesidad, quiere pasar al frente para que oren por él, usted pase. Pase para que Dios lo toque. Párase para acá para que usted pueda sentir la paz y el amor de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres santo y eres bueno. Tu palabra ha sido predicada, Señor, según tu voluntad. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú eres un Dios santo. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor, en los lugares celestiales. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, lindo, precioso. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, hermanos, si usted quiere.